Hola, buenos días, tardes, noches o lo que sea cuando vean esto. Yo soy Editora con un nuevo capítulo de Kai, el Señor del Caos. Antes de iniciar, me gustaría agradecer a todos los que siguen viendo los videos a pesar de la gran actividad del canal. Recuerden que pueden pedir su saludo en el comentario fijado justo abajo. Sin más relleno, empecemos. Una vez más, Slaukenberg escuchó las palabras del inquisidor Fyodor Karamazov, y la gente sintió miedo cuando el loco les dijo que, por sus pecados, el mundo entero ardería. El inquisidor seguía transmitiendo desde su nave, detallando extensamente la mecánica del Exterminatus cuando no despotricaba sobre los supuestos pecados que el planeta había cometido contra el dios emperador, que justificaban tal aniquilación total. Para entonces, la mayoría había dejado de escuchar, salvo un puñado de personas obligadas a hacerlo por sus deberes o por una curiosidad morbosa por saber hasta qué punto podía caer en la locura un supuesto agente del trono. Esta vez, Cain no había pronunciado ningún discurso, solo un breve anuncio público del Consejo de Liberación. Su líder regresaba a Cainópolis, había un plan para impedir que el demente imperial destruyera el planeta y todos debían mantener la calma y cooperar con las autoridades. Fue breve y sin detalles sobre cómo se lograría este milagro. Aún así, no cundió el pánico. En todo el planeta, el trabajo se detuvo mientras la gente regresaba a sus hogares para estar con sus seres queridos en caso de que ocurriera lo peor. Los templos se llenaron con cientos de miles de personas acudiendo allí para rezar, algunos a los nuevos dioses que les habían enseñado, otros al lejano emperador que aún se negaban a creer que los había abandonado por atreverse a soñar con un futuro mejor, algunos a quien quiera que los escuchara, prometiendo pagar cualquier precio con tal de mantener a salvo a sus seres queridos. Pero sobre todo, rezaron a su héroe, a su campeón, al libertador, para que los librara del peligro una vez más. Para cuando el transporte aterrizó en la plataforma de aterrizaje del antiguo palacio del gobernador, el terror absoluto que había sentido ante la proclamación de Karamazov de su intención de someter a Slaukenberg al Exterminatus hacía una hora se había disipado, convirtiéndose en una voz balbuceante y aterrorizada en el fondo de mi mente que me obligaba a ignorar. Claro que la única razón por la que no gritaba y corría hacia el agujero más profundo que encontraba, aunque no serviría de nada, era que, justo después del inicio de la transmisión de Karamazov, Jafar me contactó para decirme que Cristabel y él tenían un plan para salvar el planeta, que requería la presencia de Jurgen y mía en la sede del consejo. Tenía muchas ganas de preguntar detalles, pero la cautela me lo impidió. Existía la posibilidad de que los imperiales estuvieran escuchando nuestras comunicaciones, en cuyo caso hablar del plan por el comunicador podría arruinar mi única posibilidad de supervivencia. En cambio, ordené que un avión se dirigiera a mi posición lo más rápido posible y le recalqué al piloto la urgencia del asunto. Sin duda, se tomó mis órdenes al pie de la letra. Si no fuera por las cosas mucho más importantes que me revolvían el estómago, la velocidad de nuestro regreso podría haberme provocado náuseas. Había pensado que el Exterminatus, la destrucción de un mundo, requería una cuidadosa deliberación en todos los casos, salvo en los más urgentes, algo que ningún inquisidor podría declarar por sí mismo en un ataque de ira. Ciertamente, mis antiguos tutores, al mencionar esta terrible herramienta del arsenal del imperio, habían dejado claro que solo se utilizaba en circunstancias extremas, cuando el planeta en cuestión estaba irrevocablemente perdido o su existencia continuada representaba una amenaza urgente para el resto del imperio. O se habían equivocado, o Karamazov creía que las reglas no le aplicaban. Considerando su comportamiento hasta el momento, me inclinaba por la segunda opción. Esta no era la actitud que esperaba de un inquisidor. ¿Cómo podía Karamazov hacer eso? Slaukenberg tenía que ser devuelto al redil imperial, sí, y la rebelión contra el trono dorado, por justificada que estuviera, no podía tolerarse, sobre todo porque sabía perfectamente que el levantamiento había sido apoyado por los sirvientes de los poderes oscuros. Pero recurrir directamente al Exterminatus tras la primera derrota militar, una que, francamente, había sido causada por la incompetencia imperial en lugar de por la astucia herética, eso era impensable. Habría pensado que Karamazov estaba fanfarroneando para convencernos de que nos rindiéramos, salvo que una de las primeras cosas que dijo en su aún en curso, lo comprobé rápidamente: ¿acaso el hombre nunca se callaba? Transmisión fue que solo el dios emperador podía conceder la salvación a nuestras miserables almas. En cuanto el avión aterrizó, Jurgen y yo nos levantamos de nuestros asientos. Le di las gracias superficialmente al piloto. Si todos sobrevivíamos, me aseguraría de aprenderme su nombre y felicitarlo, ya que había sido un vuelo impresionante, pero en ese momento estaba bastante distraído y salí corriendo.
Jafar nos esperaba y nos hizo un gesto para que lo siguiéramos, los tres caminando a paso ligero por los pasillos. El edificio se sentía extrañamente vacío. La mayoría de los trabajadores se habían ido con sus familias. Dijiste que tenías un plan, le dije al jefe de burócratas sin preámbulos. Explícate. Lady Christabel y yo hablamos después de la proclamación del loco, dijo el cultista de Tseemch sin una pizca de ironía, aunque supongo que nunca había ordenado la destrucción de un planeta. Creemos que, combinando los esfuerzos de mis acólitos con los miembros más experimentados de su hermandad, podemos usar la hechicería para teletransportar a un grupo de guerreros a bordo de la nave del Inquisidor en órbita. Una vez allí, si Dios quiere, podrán detener el Exterminatus. Nos hemos estado preparando para ello desde entonces. Fue un plan audaz. También herético, y casi un suicidio garantizado para quienes participaron. Pero, por desgracia, también era nuestra única oportunidad de supervivencia. Había considerado ordenar a las pocas naves que teníamos en órbita que intentaran detener el fuego de la Pyroclast Retribution, embistiéndolas si era necesario. Pero aunque estaba bastante seguro de que las tripulaciones habrían obedecido la orden después de todo, sus familias estaban en el planeta, un breve análisis de la situación espacial me hizo comprender que sería inútil. La Pyroclast Retribution tenía potencia de fuego convencional más que suficiente para aniquilar nuestras naves. Había una razón por la que había escoltado los transportes de tropas por sí sola. En cuanto a que Jafar y Christabel iniciaran los preparativos sin pedirme permiso, el tiempo apremiaba, y la seguridad de las comunicaciones les había impedido hacerlo. Incluso en la Guardia, semejante iniciativa habría sido aprobada por cualquier oficial con experiencia. ¿Cuántas personas podrías enviar?, pregunté. Con la ayuda de Sir Jurgen para potenciar el ritual, alrededor de 20. Me di cuenta de que mi ayudante no sería uno de los enviados. Una pena, sus poderes habrían sido muy útiles en los espacios reducidos de una nave espacial. Un barco así debe tener una tripulación de miles, señalé. ¿Cómo se supone que 20 soldados van a hacer algo? Le preguntamos a Tessilon Kappa sobre eso, respondió Jafar, quien debo admitir que era bastante ágil para ser un burócrata, manteniendo el ritmo sin esfuerzo alguno. Aunque no estaba tan fuera de forma como la mayoría de los drones del Administratum que había conocido, tampoco era especialmente musculoso, y me pregunté si sería la adrenalina o los dones de su infernal patrón lo que lo ayudaban. Se han ofrecido como voluntarios para formar parte del grupo de abordaje y creen que pueden usar sus habilidades para ayudar. Ya veo. Por un momento, me atreví a esperar que lo lograría. Entonces Jafar volvió a hablar. Por supuesto, las llamadas barreras sagradas que rodean la nave normalmente harían esto casi imposible con nuestros recursos, pero con un alma de tu talla entre el grupo de abordaje, tales obstáculos serán superados. Casi me caigo de bruces cuando reflexiono sobre sus palabras. ¿Qué quieres decir con eso?, pregunté, apenas logrando mantener la voz firme. Lady Christabel fue contactada por su señora mientras hacíamos los preparativos, dijo. Le dijo que nos ayudaría desde su lado del velo, pero que necesitas participar en el ritual para que tenga éxito, para que las bendiciones de los dioses oscuros favorezcan nuestros esfuerzos. Quería gritar y maldecir a Emily, pero me mordí la lengua. Ya no había escapatoria, iba a tener que participar en esta misión suicida, y ni siquiera tendría a Jurgen conmigo para aplastar a cualquiera que se interpusiera en nuestro camino hacia la pasta sangrienta. Por otro lado, aunque la idea de abordar una nave inquisitorial me llenaba de terror, mis posibilidades de supervivencia podrían ser mejores que si me quedaba aquí. Al menos podría hacer algo, en lugar de simplemente sentarme a beber Amasek y esperar el fin mientras intentaba encontrar una excusa que el emperador aceptara antes de arrojar mi alma a los reinos del caos. E incluso si la misión fracasaba y Slaukenberg era destruida, aún tendría una oportunidad, por remota que fuera, de esconderme a bordo del Pyroclast Retribution y escapar. Iba a hacer todo lo posible para evitar que el Exterminatus fuera despedido, por supuesto. Puede que fuera un cobarde egoísta y mentiroso que había roto sus juramentos al trono dorado para salvar su miserable pellejo, pero tenía que poner un límite a dejar que miles de millones de personas murieran en el fuego solo para que todo rastro de mis pecados se consumiera en las llamas. Sin embargo, si la operación fracasaba, bueno. No tenía sentido desperdiciar mi vida sin motivo. Los tres llegamos a la sala donde se llevaban a cabo los preparativos del ritual.
Se había dibujado un círculo ritual en el suelo de piedra blanca, y 14 cultistas lo rodeaban a intervalos regulares, 8 con las túnicas cerúleas de los acólitos de Shench, a quienes pronto se les unió el propio Jafar, y 6 con las ropas mucho más reveladoras de las doncellas de Emily. Cristabel estaba entre ellos, y me saludó con una sonrisa encantadora al entrar. Le devolví el gesto, sabiendo que, por lo que sabía, Emily me miraba a través de sus ojos y acaso esa revelación en particular no era preocupante. Mientras ocupaba su lugar en la 16ª y última posición alrededor del círculo, Jurgen me miró como un canino pateado y me sentí obligado a poner una mano sobre su hombro. Tendré cuidado, Jurgen, dije, lo cual era totalmente cierto. No te preocupes, volveré antes de que te des cuenta. Asintió en silencio, cerró los ojos y comenzó a meditar. Me giré para observar al resto del grupo dentro del círculo. Además de Tessilon Kappa, había 18 soldados estadounidenses con armadura de caparazón completa. Malone había elegido a los mejores de sus soldados para esto, y se notaba. Cada uno de los 20 soldados era un hombre corpulento y brutal, lo que me dio la inusual sensación de ser más pequeño que todos los que me rodeaban. Todos portaban armas para el combate cuerpo a cuerpo y se mantenían firmes mientras me acercaba. Todos saben lo que está en juego, les dije. Aunque esto no será nada fácil, nuestro plan es simple. Una vez a bordo de la nave enemiga, seguiremos las instrucciones de Tessilon Kappa para sabotear sus capacidades de exterminatus. Una vez hecho esto, usaremos los métodos de evacuación de la nave para salir de allí y regresar al planeta. No se equivoquen, esto será lo más peligroso que hayamos hecho jamás. Desde nuestra llegada, todos los que no pertenezcan a este grupo deben ser considerados enemigos que deben ser eliminados a toda prisa. Tendremos que adaptarnos a circunstancias y amenazas imprevistas sobre la marcha, rodeados de enemigos que nos superarán en número 1000 a 1, y tendremos que actuar con rapidez, para que todo esto no sea en vano. Pero tengo fe en que juntos triunfaremos y salvaremos este mundo del loco que lo amenaza. ¿Alguna pregunta? No había ninguno, así que no podía retrasarlo más. Aún así, mi formación como comisario me obligó a añadir. Sepan que si caen hoy, será como héroes, y serán recordados mientras Slaukenberg siga en pie. Cerré los ojos y dije: comience el ritual. De nuevo, una creciente presión se apoderó de Jurgen, quien extrajo la energía ilimitada de la disformidad, haciéndola fluir por el círculo. Los ojos de las demás brujas comenzaron a brillar al cambiar palabras guturales, casi irreconocibles. Entonces, un destello de luz, como la princesa demonio Emily, era la misma mujer que conocí hacía casi una eternidad, y el Materium se desvaneció, como una pintura barata apartada a patadas, revelando la horrible majestuosidad que se escondía tras él. Duró un instante. Duró para siempre. Vi cosas indescriptibles, pues todo lo que era y podría llegar a ser fue lanzado a través del Inmaterium, hasta que percibí una barrera a lo lejos, una que pretendía ser dorada, pero que era solo un dorado barato sobre hierro oxidado rojo sangre. Al acercarme, sentí un repentino temor de estrellarme contra esa barrera y quedar hecho pedazos, esparcidos por el mar de las almas. De repente, sentí una presencia que me vigilaba, manteniendo a raya a los demás depredadores y desgarrando la luz dorada que se alzaba ante mí. Supe al instante que era Emily, protegiéndome y abriéndome el camino. Por un instante eterno, sentí el fuego de lo que ella sentía por mí, su calor amenazando con consumir todo lo que yo era. Entonces, la locura del Empíreo se desvaneció abruptamente. Al recuperar el sentido, me encontré de pie en un pasillo, rodeado de metal que vibraba con el ruido de motores distantes. La gravedad era sutilmente distinta a la de Slaukenberg, estaba en la retribución piroclasta. El ritual había funcionado. Entonces me di cuenta de que estaba solo. No había rastro de los soldados estadounidenses ni de Tessilon Kappa a mi alrededor. Maldita sea. Busqué mi comunicador antes de detenerme. Los recursos de los Borgs eran buenos, pero si me preocupaba que interceptaran las comunicaciones desde la órbita, el riesgo era mucho mayor aquí. Los imperiales ni siquiera necesitarían descifrar la transmisión, simplemente detectarla les indicaría que había alguien a bordo que no debería estar. Dejé el comunicador en el receptor, aunque esperaba que cualquier otro que hubiera logrado llegar a la nave fuera lo suficientemente listo como para darse cuenta de lo mismo que yo. Solo, saqué mis armas y eché a andar con cautela. Mis sentidos de rata de colmena no percibían a nadie cerca, parecía haber tenido la suerte de acabar en una sección desocupada de la nave.
Salí de lo que ahora me di cuenta era una especie de pasillo de mantenimiento paralelo a los pasillos del barco, y entré en una pequeña antecámara, donde varios pasillos se unían ante un par de pesadas puertas de madera ornamentadas. El alto gótico grabado sobre las puertas indicaba que conducía a la capilla del barco o al menos a una de ellas, dado que se trataba de un barco de la Inquisición, probablemente había más en las cubiertas. Las puertas no estaban del todo cerradas, y oí débilmente una voz que provenía del otro lado. Me sonaba vagamente familiar, y al cabo de un momento comprendí por qué. Sin creer que pudiera tener tan mala suerte, me acerqué con cautela a la entrada, con la intención de echar un vistazo por el hueco entre las enormes puertas de madera para confirmar lo que me decía mi intuición. Estaba tan concentrado en no hacer ruido que me perdí el pequeño charco de cera de vela que goteaba de la lámpara de araña que iluminaba la habitación. Justo cuando me agachaba para pegar el ojo a la abertura, resbalé e instintivamente levanté las manos para sujetarme. Por desgracia, las puertas frente a mí estaban muy bien engrasadas, y el resultado fue que se abrieron de golpe con un estruendo atronador, mientras yo entraba a trompicones en la habitación intentando recuperar el equilibrio. La capilla de la retribución piroclasta era un ejemplo típico de arquitectura gótica, una nave única y larga con filas de bancos de aspecto incómodo, sostenidos por pilares decorados con escenas de ángeles triunfantes en la parte superior y herejes en llamas en la inferior. Al fondo de la sala se alzaba una estatua dorada de 10 metros de altura del emperador. En su aspecto de juez el rostro de la estatua tenía una expresión iracunda, y sus manos enguantadas sostenían un espadón apuntando hacia abajo. Al pie de la estatua había un altar, y allí, de pie ante él y mirándome con ojos abiertos e inyectados en sangre, estaba el mismísimo inquisidor Fyodor Karamazov. Un servocráneo flotaba junto a él, y se giró lentamente para mirarme mientras yo permanecía allí petrificado. Entonces recordé que Karamazov seguía transmitiendo cuando tuvo lugar el ritual. Lo que significaba que, en ese momento, todo el planeta podía verme. Todavía intentaba procesar ese pensamiento cuando Karamazov se sacudió la sorpresa de verme primero. Tú, dijo, poniendo en esa sola palabra más odio del que hubiera creído posible. Ciapas Caín. Por supuesto que me reconoció. Probablemente desconocía mi nombre al llegar al sistema, a menos que los astrópatas hubieran podido enviar un mensaje mucho más detallado de lo que creía posible dadas las circunstancias, pero debió de ver la transmisión que hice en respuesta a su anuncio inicial. Lo que significaba que, a menos que Karamazov hubiera sido tan estúpido o arrogante como para no enviar información al resto del imperio, lo cual, dadas sus acciones hasta el momento, le daba bastantes probabilidades, mi participación en el levantamiento pronto sería conocida por el comisariado. Inquisidor Karamazov, respondí como si acabara de pasar a tomar un té y jugar al regicidio. He venido para impedir que destruya a Slaukenberg. Se rió. ¿Esperas que me crea eso? Conozco a los de tu calaña, hereje. No te importa la vida de tus seguidores. Viniste aquí buscando la gloria de matarme, para ganarte el favor de tus amos oscuros. ¿Crees que me importa la gloria? Respondí con incredulidad. La gloria no significa nada para mí. No quiero estar aquí. Igual que no quiero que Slaukenberg se vea amenazado, que todos los que están ahí se arriesguen a morir porque no puedes soportar lo mal que te has metido. ¿Te atreves? Karamazov desenvainó su espada de energía y cargó. Disparé con mi pistola Volter, pero un campo brillante bloqueó mi disparo. El inquisidor tenía una especie de campo de fuerza personal que lo protegía de los ataques a distancia. Apenas tuve tiempo de enfundar mi arma y empuñar mi espada sierra con ambas manos antes de que me alcanzara. Morirás primero, me espetó en la cara. El resto de tu miserable rebelión puede verme matarte, y saber que son los siguientes. Nadie está fuera del alcance del juicio del emperador. Echó la espada hacia atrás para asestar otro golpe, que bloqueé, antes de lanzar una respuesta que él desvió a golpes. Mientras nos batíamos en duelo bajo la mirada pétrea del emperador, el inquisidor seguía despotricando, pero lo ignoré. Necesitaba toda mi concentración simplemente para seguir con vida. Era más alto que Karamazov, pero él tenía la ventaja de la experiencia y la fuerza de un fanático. Y lo más importante, su arma era simplemente superior a la mía. Cada vez que nuestras espadas chocaban, algunos dientes de adamantium de mi espada sierra salían volando, dañados por el campo de energía de la espada de energía. Si esto continuaba, en poco tiempo mi arma se rompería por completo, y solo me quedaría mi pistola Volter y mis palabras ásperas para defenderme. Mi armadura de caparazón no me protegería de una espada de energía. Llegado el caso, estaba condenado.
Aprovechando al máximo el entrenamiento que me impartió mi antiguo tutor de la eschola, Miyamoto de Bergerac, atrapé el golpe descendente de Karamazov. La espada estaba tan cerca de mi rostro que casi podía sentir su campo de energía contra mi piel, y con un grito de terror, giré mi espada sierra alrededor de la hoja antes de arrebatársela de las manos a Karamazov, haciéndola volar por los aires. La adrenalina que corría por mi sangre me impulsó a seguir adelante. Antes de que el inquisidor pudiera reaccionar, ataqué con todas mis fuerzas, haciéndolo tambalearse hacia atrás con las entrañas derramándose por el golpe desgarrador que acababa de asestarle. Se aferró al altar, a los pies de la estatua del dios emperador, mirándome con los ojos muy abiertos, antes de que su propia espada de energía le atravesara el cráneo de punta, inmovilizándolo contra el altar y matándolo al instante. Jadeaba con fuerza, con el corazón latiéndome como si acabara de completar uno de los demenciales cursos de entrenamiento que diseñé para los EE. Aunque la pelea solo hubiera durado un minuto como máximo. Una vez recuperado, envainé mi espada sierra y caminé hacia el altar donde yacía el cadáver del inquisidor. Un colgante le colgaba del cuello, con la forma de la I estilizada de la Inquisición, cuya cadena había sido cortada por la espada que había matado a su dueño. Impulsado por un instinto indescriptible, lo recogí y lo guardé en el bolsillo. Señor Libertador, dijo el servo cráneo en ese momento, y casi salté de mi piel. ¿Tesilon Kappa? Pregunté después de unos segundos, porque no se me ocurría nadie más que pudiera contactarme así. Eres tú. Así es, confirmó la calavera. Me alegra verte bien cuando no te rematerializaste conmigo y el resto del grupo, temí lo peor. Yo también, cuando recuperé la conciencia, les dije con sinceridad. Me alegra que ustedes también hayan sobrevivido. ¿Dónde están? Y ahora que lo pienso, ¿cómo me hablan ahora? Para responder a ambas preguntas los soldados y yo llegamos a la cubierta de ingeniería y desactivamos a los tecnosacerdotes. Usando las consolas, he sometido el espíritu máquina de la nave a mi voluntad, veo todo lo que la nave ve. Es bastante emocionante, aunque mentalmente agotador. Bueno, me alegró oír eso. No sabía mucho sobre el funcionamiento de las naves espaciales, pero quizá podrían alejar la nave de Slaukenberg para que no se pudiera disparar la munición del Exterminatus. He activado el reactor de plasma a máxima potencia, continuó Tesilon Kappa. Detonará en 20 minutos, antes de que el Exterminatus esté listo para su despliegue. Le aconsejo que se marche antes, Lord Libertador. Me contuve para no gritarle a Tesilon Kappa, sabiendo que alejarlos pondría en riesgo mi única oportunidad de salir con vida de esta nave. ¿Tienes acceso a los planos de la nave? Pregunté. ¿Puedes decirme a dónde ir? Nos dirigimos a la plataforma de aterrizaje, una cubierta por debajo de su posición actual, respondieron de inmediato. Veo un transporte que podemos usar para desembarcar. A juzgar por sus marcas, pertenecía al mismísimo Inquisidor, así que ningún tripulante se atreverá ni podrá subir a bordo sin nosotros. Este servocráneo los guiará hasta allí. Según mis cálculos, deberíamos tener el tiempo justo para escapar. Apenas terminaron de hablar, las alarmas empezaron a sonar por toda la nave, pues su sabotaje al reactor de plasma las activó. El servocráneo salió volando a toda velocidad, y yo corrí para seguirlo, sin perder el tiempo en el cadáver ensartado de Fyodor Karamazov. Gracias por ver el video. Si les gustó, no olviden dejar su like y comentario para que pueda dejarle su corazoncito. Sin más, que tengan un hermoso día. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats.